Bienvenidos a esta cápsula académica en la cual conoceremos las características generales para identificar a los organismos pertenecientes al filum Bryophyta. Cuando hablamos de briofita podemos hacerlo de dos formas. Si decimos Bryophyta sensulato, nos estamos refiriendo al sentido amplio de todo el grupo, es decir, nos estamos refiriendo a todos aquellos organismos que se engloban taxonómicamente dentro de este filum. Nos estamos refiriendo a musgos, antoceros y a hepáticas. Contrario a si decimos Bryophyta sensu stricto, nos estamos refiriendo únicamente a aquellos organismos que comúnmente conocemos como musgos. ¿Cuáles son las características para identificar a los organismos de este grupo? Vamos a conocer que son las primeras plantas terrestres más simples y menos evolucionadas, es decir, que corresponden al primer grupo de organismos fotosintéticos que lograron conquistar el ambiente terrestre. Carecen de vasos conductores, es decir, de xilema y floema para la conducción de savia bruta, agua y nutrientes o de savia elaborada y azúcares. Para desarrollar su ciclo de vida, estos organismos requieren de una alta humedad ambiental, es decir, deben crecer muy cerca de fuentes de agua o en ambientes donde todo el ambiente sea muy húmedo para poder colonizar y desarrollar su ciclo de vida. Ya mencionamos anteriormente que fueron las primeras plantas en conquistar el ambiente terrestre. Vamos a reconocer en ellas tres características principales que las identifican. Una cutícula que se sobrepone sobre su superficie y su función es proteger a las células vegetales que conforman a estos organismos de la resequedad o la radiación solar. También poseen rizoides que pueden ser pluricelulares o unicelulares para anclarse al sustrato y para la absorción de agua. Y la tercera característica muy importante es el desarrollo de los poros en musgos y hepáticas y los estomas en los antoceros, cuya función es realizar el intercambio gaseoso entre la planta y el medio que la rodea. ¿Cuáles son los grupos principales de briofitas? Tenemos a las marcantias o marcantiofita, antocerotofita o antocerofita, en nombre común antoceros, y a las briofitas, que en nombre común son los musgos, con la división marcantiofita. Marcantiofita posee un gametofito aplanado, es decir, la estructura que nosotros normalmente observamos creciendo sobre el sustrato va a ser un talo de tipo aplanado. Los rizoides en este caso son unicelulares, tienen una pared muy delgada y estas son hialinas, es decir, son transparentes. Siempre lo vamos a encontrar en asociaciones simbióticas con hongos. En el caso del esporofito, este va a madurar rodeado por un tejido del gametofito. Y en este caso, este tejido del gametofito no tiene capacidad de realizar el proceso de fotosíntesis y por lo tanto sus nutrientes van a depender del resto del gametofito, es decir, del talo aplanado. También se forma una estructura conocida como seta, que está formada por un tejido parenquimatoso y este se elonga o se alarga por extensión celular, es decir, son sus células las que realizan este proceso de
alargarse y es contrario a una división celular. La cápsula no posee estomas, sí poseen cutícula y columela, que en algunos casos son más comunes de encontrar en musgos y antoceros. En la imagen estamos observando, en este caso, el talo gametofítico que posee estas estructuras que se conocen como yemas, y esas yemas tienen una función de realizar una reproducción de tipo asexual. Luego, en el caso del gametofito femenino, siempre lo vamos a encontrar como en una forma estrellada y van a crecer sobre el gametofito aplanado. Y en el caso del gametofito masculino siempre se van a desarrollar las estructuras en forma de sombría. En el caso de la estructura de reproducción femenina se denomina arquegonio, y el arquegonio en su interior tiene múltiples estructuras con la célula huevo. También en la estructura del arquegonio vamos a reconocer un cuello, y ese cuello es un complejo de células que permite que a través de ellos bajen los anterozoides, que serían los análogos a los espermatozoides, y que puedan fecundar a las células huevo. En el caso de la estructura de reproducción masculina, tenemos a los anteridios, y sobre ellos se desarrollan unas estructuras que se conocen como anteridios, valga la redundancia, y en ellos se forman en su interior los anterozoides o espermatozoides, que son las estructuras de reproducción masculina. Cuando se da el proceso de fecundación, se forma un esporofito, que es el que va madurando, que forma las esporas. Las estructuras importantes a reconocer en el esporofito es un pie, que es el que se encarga de mantener anclado el esporofito hacia el tejido del gametofito femenino. Luego la seta que mencionábamos anteriormente, que es un conjunto de células que se elongan y que mantienen unido al esporofito del pie. Y luego la cápsula, y dentro de la cápsula es donde vamos a encontrar el desarrollo de las esporas. Importante reconocer acá estas estructuras que se conocen como elateres, que son estas alargadas, que en el microscopio se observa como una cadena en hélice, y la función de estos elaterios es ayudar a la dispersión de las esporas cuando éstas ya han madurado. Y en el caso de la clasificación por morfología y estudios moleculares, identificaremos tres tipos principales de morfología en las hepáticas. Las hepáticas foliosas, que se parecen mucho a un musgo, y para diferenciar a un grupo de otros se hace necesario observarlas a través del microscopio. Las hepáticas talosas simples, que no desarrollan una morfología muy evolucionada, es decir, únicamente es un talo gametofítico aplanado y que generalmente va a tener una estructura muy sencilla. Y la tercera clasificación son las hepáticas talosas complejas, que en este caso ya forman diferentes estructuras de reproducción, por ejemplo, las yemas, que son estructuras de reproducción asexual, y los anteridios y arquegonios. En un corte transversal es muy posible observar las estructuras que tipifican a estos organismos. Por ejemplo, los poros,
que dan directamente hacia una cámara que se conoce como cámara aerífera. De esta forma es como se logra observar esta estructura a través del microscopio. Luego también en la conformación del talo observaremos que el talo gametofítico es un talo aplanado y cabe aclarar que el nombre común de hepáticas hace referencia a cada uno de estos lóbulos que se parecen a los lóbulos del hígado. También identificamos a los rizoides unicelulares en el caso de las marcantias y lo que logramos ver acá con un tanto de color morado son las estructuras que conocemos como escamas y que tienen una función de proteger al talo gametofítico del roce con el sustrato. En el caso del anteridio, los anteridios siempre van a tener en su interior a los anterozoides, que son las células de reproducción masculina que se van a liberar para llegar a fertilizar a la célula huevo que se encuentra en el arquegonio. Generalmente va a tener esta forma típica como de una sombría. El arquegonio es la estructura de reproducción femenina y es en ella donde se encuentran las células madre o las células huevo que al ser fertilizadas se convertirán en un gametofito como ya veíamos en un esquema anterior. Y en las estructuras de reproducción asexual vamos a ver que se forman unos consectáculos. Los consectáculos serán estas estructuras como en forma de copa y en su interior vamos a identificar a las yemas y las yemas son propágulos vegetativos que tienen la función de formar un nuevo individuo. Como mencionamos anteriormente, son estructuras de reproducción asexual y este sería un corte transversal visto al microscopio. Entonces, estas paredes que observamos acá serían las paredes del consectáculo y cada uno de estos sería una yema que tiene la capacidad de formar un nuevo individuo. Y en el ciclo de reproducción de las hepáticas vamos a tener que en el arquegonio toda la estructura arquegonial está sostenida por una estructura que se conoce con el nombre de arquegonióforo. El arquegonio posee a las células huevo u óvulos y el anteridio, sostenido por el anteridióforo, posee o forma en su interior a los espermatozoides o anterozoides. Estos anterozoides maduros migran y van a fecundar a la célula huevo para formar un esporofito maduro. Ese esporofito, cuando madura, libera a sus esporas viables y estas tienen la capacidad de generar un nuevo gametofito. En este caso, el gametofito formado puede ser masculino o femenino. Y de esta forma es como se va dando el ciclo de vida en las hepáticas. Recordemos que en los tres grupos de briofitas existe una clara diferenciación de alternancia de generaciones y en este caso la generación dominante o conspicua o que vemos a simple vista es la generación gametofítica, que es de dotación genética N o haploide.